Para poder valorar si un mercado está sobrevendido, es preciso entender, en primer lugar, la anatomía de los movimientos alcistas y bajistas. Ambos deben analizarse de forma conjunta. Si uno no identifica el final de un movimiento descendente, no será capaz de identificar el comienzo de un movimiento ascendente y viceversa. Todo mercado en el que se especula alcista o bajista se compone de tres etapas. Etapa de corrección. Etapa de ajuste o seguimiento. Etapa de exageración. Pero, ¿quién mejor que el maestro de la bolsa, André Costolani, para que nos explique los movimientos del mercado y sus tres etapas? Aquí vamos. Para explicar cómo funciona, nos remontaremos entre los años 1982 a 1987. Arrancamos desde el punto más bajo del óvalo. Para 1982, las cotizaciones bursátiles acumulaban ya años de tendencias descendentes. El Business Week publicó un artículo titulado «La muerte de las acciones». La descripción del artículo no era de todo errónea, ya nadie quería acciones y todos protegían sus activos de la depreciación monetaria, pero en ese momento en Wall Street se estaban negociando 50 millones de acciones diarias. O sea, que los informes no eran del todo correctos y en la bolsa una verdad a media es una mentira completa. Si se liquidaban 50 millones de acciones, quiere decir que también se compraban 50 millones de acciones, en la bolsa cada venta conlleva una compra, de lo contrario no habría rotación ni cotización. ¿Y entonces quiénes eran los que compraron esos 50 millones de acciones durante la crisis? Muy fácil, los impasibles, los duros o los ganadores, como le quiera llamar. Compran las acciones en los momentos en que las noticias son extraordinariamente negativas. Y es aquí donde comienza la primera etapa de movimientos alcistas, la corrección. Durante este periodo las cotizaciones habían caído demasiado, a través de un volumen de transacción relativamente bajo. Es aquí donde los precios se empiezan a corregir, alcanzando un nivel hasta cierto punto aceptable. A continuación las noticias de la economía comienzan de a poco a mejorar. En este punto, el mercado entra en la segunda fase que denomino etapa de seguimiento. El volumen de transacción se incrementa ligeramente y las cotizaciones evolucionan en paralelo a los acontecimientos del momento. Ya para 1980, el escenario era sumamente positivo. Los precios del petróleo bajan, la tasa de inflación se reduce a casi cero, bajan los tipos de interés, la economía crece, se crean millones de nuevos puestos de trabajo. Todas estas noticias vienen acompañadas de más compradores, los compradores de segunda fase. Son aquellas personas capaces de reconocer cuando una tendencia comienza a mejorar. Ya en la tercera etapa de esta tendencia, entran los últimos compradores, estos son los perdedores, o los blandengues o inestables, como prefiera llamarles. Ya en este punto, no existe ningún fundamento racional, ya que lo que guía a las masas, es la euforia. Ya en 1987, el mercado entra en la tercera etapa, a la que yo llamo, la etapa de exageración. En estos últimos 5 años, el mercado alcanzó una subida del 200%. En esta etapa, es cuando las acciones comienzan a cambiar de mano entre ganadores y perdedores. Los perdedores, ya en estado de pánico, comienzan a comprar todo lo que ya ha subido en exceso, y es donde los duros comienzan a vender sus acciones que habían comprado a precio de ganga y salen del mercado con los bolsillos llenos. Esta etapa concluye cuando todos los títulos han pasado de manos fuertes a manos débiles. Si en este momento el factor dinero se vuelve negativo, el colapso es inevitable. Ya pasado el boom, en agosto de 1987, los gestores de fondos institucionales se habrían quedado sin dinero. Para prevenir la inflación, se subirían los tipos de interés. Y es aquí, donde comienza la primera etapa de proceso descendiente, la corrección. En este momento unas pocas ventas son suficientes para que los precios se desplomen. A mediados de octubre, el mercado entró en etapa de seguimiento. Estados Unidos comenzó un déficit comercial con Europa, en 2 días el precio descendió un 4%, amenazas contra el dólar, el clima era de nerviosismo y tensión extrema.
Y así fue como el mercado entró en la tercera etapa descendente, la exageración. Esta etapa solo se prolonga hasta que una descarga eléctrica psicológica sea capaz de romper el círculo vicioso. Pero, aunque el argumento apunte en dirección contraria, si no cala en la psicología de las masas, los precios siguen en picada. Ya el 19 de octubre, casualmente me encontraba en la oficina de un broker al que el teléfono no le paraba de sonar. Eran los perdedores que compraron a grandes precios, con la orden de vender todo. Al cierre de ese día el índice Dow Jones había perdido 500 puntos. Y adivinen quién compró los títulos el 19 de octubre, a precio de ganga. Exactamente, los únicos que tenían dinero, los ganadores del ciclo pasado. Mientras tanto, los inestables se lamían las heridas buscando un culpable. Y así es como se repite el ciclo. Lo que me sorprendió este ciclo fue que la tercera etapa se desarrollara en un solo día. En su momento, muchos periodistas me preguntaron si había sufrido grandes pérdidas. Y mi respuesta fue: pérdidas, estas de broma, los valores que conservo, aún están muy por encima del precio que los compré. Solo pierde el que compra caro y vende barato. El ciclo bursátil de 1982 a 1987 sirve como ejemplo de otros muchos ciclos. Todos los ciclos, ya se trate de acciones, bonos, materias primas, divisas o bienes raíces, siguen el mismo patrón. Ambas tendencias son un reflejo de la psicología humana, el baile entre el pánico y la arrogancia. El boom y el crack son un tándem inseparable, no hay un crack que no vaya precedido por un auge. Ni tampoco un boom que no acabe en un crack. ¿Qué les pareció? En lo personal, cada vez disfruto más haciendo estos videos. Este es uno de los métodos que toma en cuenta Kostolany a la hora de invertir. En el próximo video profundizaremos más en los criterios que considera Kostolany a la hora de invertir, así que no se lo pierdan. Aquí me despido y los estaré esperando en el siguiente video. Adiós.